Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. En las horas de hoy, de esta mañana, día 25 de enero del año 2023, estamos emitiendo este video de contenido para todos aquellos estudiantes del primer semestre de Derecho. Constitución Política Nacional de Colombia. Vamos a hablar del título 4 de la participación democrática y de los partidos políticos, capítulo 2 de los partidos y de los movimientos políticos. Vamos a hablar del artículo 109. Este artículo 109 es bien interesante. Vamos a leerlo primero y después lo vamos a explicar. El Estado contribuirá a la financiación del funcionamiento y de las campañas electorales de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Los demás partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos se harán acreedores a este beneficio siempre que obtengan el porcentaje de votación que señale la ley. La ley podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones individuales. Los partidos, movimientos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos. Oigan bien esta parte. Si algo que en estos tiempos, desde prácticamente el gobierno de Ernesto Samper hacia adelante se empezó a cuestionar, fue esos ingresos que entraban producto del narcotráfico, porque los narcotraficantes de este país, muchos de ellos querían poner presidente, pues ¿para qué? Para crear leyes que ampararan la impunidad de cada uno de ellos. Por esta razón, durante todos estos años, la derecha siempre tuvo ese poder y tristemente, vamos a decirlo así, muchos de esos partidos han sido financiados malamente, en especial el Centro Democrático, que es el que ha postulado sus diferentes candidatos, ha sido muy altamente cuestionado porque la mayor parte de sus ingresos y financiamiento vienen de esas élites corruptas. Hablemos de la ñeñe política, hablemos del giris política, hablemos cuando el proceso 8000, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? La Constitución lo dice muy claramente: financiación del funcionamiento y de las campañas electorales de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Es decir, el Estado ampara a todos estos partidos políticos que tienen su personería jurídica, es decir, que tienen un monto de más de 50.000 militantes en sus partidos. Entonces financian, pero asimismo también restringen los montos, es decir, son cuestionables cuando estas cifras vienen de dudoso origen, como el caso, por ejemplo, que le pasó a Rodolfo Hernández. Su campaña, ¿con qué dineros vino a llegar? Vaya a saber, pero la reputación de esos dineros es dudosa. Lo que pasó con Iván Duque Márquez, toda la cantidad de dinero que se movió en esa campaña vino de la ñeñe política, del señor Ñeñe, un personaje que era narcotraficante y que fue asesinado en Brasil. Vaya a saber, de pronto hasta el mismo Centro Democrático tiene algo que ver ahí, pero todavía eso no se puede con concretud decir si fueron o no exactamente ellos, pero puede que exista la sospecha de que fueron ellos los que fueron allá hasta ese lugar y callarlo, porque el señor tenía muchas cosas que decir si en algún momento se veía envuelto en esta clase de escándalos. Entonces, frente a todas esas cosas, la CNE, o sea, el Consejo Nacional Electoral, cuestiona si una campaña electoral se está haciendo. Todo lo que pase en esta campaña electoral debe ser públicamente emitido, todo gasto que ellos generen debe ser emitido públicamente, todo ingreso que ellos generen debe ser públicamente emitido. ¿Eso qué quiere decir? No es que, ay, venga, lo tapamos. Por eso el caso de Aida Merlano. Cuando Aida Merlano, la campaña de ella para ser senadora, en el tiempo del gobierno de Iván Duque,
pues lamentablemente la señora fue a la cárcel porque simplemente toda esa campaña estaba cuestionable porque los ingresos que venían, ¿de dónde venían? De los Yerlen, ¿sí? De los Char. Entonces ahí es donde está la cuestión. ¿Cómo los partidos pueden enfrentarse unos a otros de una manera legal, de una manera honesta? Si unos tienen, digamos, mucho dinero para hacer una campaña, vallas, volantes y un poco de cosas que exige la campaña, si esos dineros que vienen patrocinados por esas empresas que quieren tener el poder en el gobierno para poder contar con los contratos jugosos que tiene el gobierno para poder ofrecer, obviamente, cada vez que vemos nosotros un político que está metiendo cualquier cantidad de vallas que muchas veces no son permitibles, como lo que le pasó a Federico Gutiérrez cuando su campaña presidencial, el tipo se puso a meter muchas vallas e infringió porque metió más de lo permitido. Cuando el caso de Rodolfo Hernández, todo jugaba con el TikTok, entonces pues todas esas cosas se cuestionan. Por esta razón, siempre la ley está presente y estará vigilante y de una manera vedora mirando que todo fluya correctamente. Por eso el Consejo Nacional Electoral está en la capacidad de vigilar y revisar estos dineros de dónde provienen. Una persona que va a hacer una campaña, obviamente hacer una campaña significa, como lo hemos podido apreciar en algunos senadores, como por ejemplo Fabián Díaz, cuando quiso ser representante a la Cámara, él movió su campaña de una manera muy especial. Por ejemplo, él salía a la calle, se ponía una valla al respaldo de su espalda, caminaba, se entraba a socializar con la gente, interactuaba con ella, conversaba con los taxistas, conversaba con el obrero, conversaba con el campesino, conversaba con el tendero, conversaba con el docente, conversaba con el estudiante, conversaba con la gente de la tercera edad. Con tanta cantidad de personas, con el desempleado. ¿Por qué? Porque la idea de un político es darse a conocer de esa manera, pero muchos políticos lamentablemente no lo hacen de esa forma. Ellos, evitando poder caminar, evitando poder interactuar con la gente, prefieren hacer una campaña donde simplemente portan una valla, que una valla fácilmente puede valer entre 4, 5 millones, 10 millones de pesos en un lugar específico, y con eso ya creen que ya todo lo ganaron. Ganaron el mundo con eso, como Miguel Uribe Turbay, que ponía cualquier cantidad de vallas para poder ser alcalde de Bogotá, pero no le funcionó. Muchas veces, por ejemplo, las campañas como la campaña que tuvo Claudia López, recordemos, ella se montaba en su bicicleta con una pequeña pancarta en su espalda, iba promocionando su campaña, sus promesas de campaña del Partido Verde. De esa manera fue como ella obtuvo pues cualquier cantidad de votos a la Alcaldía Mayor de Bogotá. En algunas veces Peñalosa también hizo lo mismo, que por ejemplo salía e interactuaba con la gente, pero Peñalosa después ya se cansó de esas cosas. Pero muchas veces muchos de estos políticos, no importa de dónde sean, si vienen del petrista, izquierdista, o vienen de cualquier otra fuente, muchos de ellos, bien, entonces seguimos. Entonces, la ley podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales. Es decir, si ellos se sobrepasan de esas cifras que están establecidas, están infringiendo la ley, es decir, están cometiendo ya hay una trampa. Por eso es tan importante que los partidos políticos, cuando tienen sus dirigentes, pues todo lo que hagan, lo hagan muy cuidadosamente. Muchas veces hacen trampas, digamos como por ejemplo la filtración que le hicieron a la campaña de Gustavo Petro cuando estaba para ya llegar a presidente, los Petrovideos que llaman, que detrás de todo eso estaba prácticamente Revista Semana, y ya se pudo conocer completamente todo el proceso y lo que estaba pasando con Iván Duque Márquez, que también estaba detrás de eso porque ellos fueron los que lo chuzaron. Entonces, bueno, hay una cuestión. Nosotros sabemos que siempre a nivel de la Constitución ampara la protección
y el ejercicio correcto que se haga con esas campañas electorales. Entonces, cuando la gente dice, ay, es que se superaron, no se preocupen, allá está un ente gubernamental, unos funcionarios públicos, y esperemos que todos esos funcionarios públicos que están ahí en el Consejo Nacional Electoral no sea gente que esté comprada, sobornada, o peor que eso, extorsionada por pecados que tengan, y que estén operando de manera incorrecta frente a esta situación. Entonces, de nosotros los ciudadanos colombianos está de poder revisar que las cosas caminen correctamente. Bueno, amigo, amiga, eso es todo. Esperemos que, pues, en materia de este artículo, si surge alguna pregunta, por favor la puedan emitir, la puedan decir, y con mucho gusto, pues a la brevedad posible estaremos dando una respuesta frente a ese tema. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta pronto.